Sí, tú, la audiencia. Hoy día vamos a hablar sobre por qué Avatar, la leyenda de Aang de Netflix no funciona como adaptación. Se están produciendo libros, películas y series de fantasía como nunca antes. Como nunca antes se están produciendo mal. Exagero, claro, pero no tanto. Cada género tiene tropos, fórmulas, recursos narrativos que le son propios. Son un poco como los átomos del género, las piezas fundamentales con las cuales se construyen las historias que constituyen el género. Es útil pensar en los géneros como lenguajes, y para llegar a hablar fantasía de manera fluida, no sé, no me parece mala idea estudiar un poco cómo se conjugan sus verbos y cómo se componen sus oraciones. Algo que sospecho los encargados de adaptar Avatar, la leyenda de Aang para Netflix, no sé, no llegaron a comprender del todo. Así que hoy en la mesa de autopsia, el live action de Avatar, el calvo, no el azul. Porque aunque, disclaimer, sí logré disfrutar de la serie en general, no me parece que sea el peor de los desastres. Y sí hay algunas decisiones creativas que genuinamente siento que le agregan valor a la historia que yo quería y ya conocía. También me parece que la serie es emblemática de este problema genérico-lingüístico que quiero abordar. Porque no es un problema único de la serie, no le es propio. También lo veo en libros, lo veo en series. Y como saben, en este canal nos fascina la fantasía y queremos aprender cómo funciona, y esta me parece la mejor de las oportunidades. El problema es el siguiente: aunque la fantasía es notoria por resistirse a cualquier intento de definición rígida, como ya hemos hablado, sí hay un consenso mínimo de su característica principal. La fantasía implica una ruptura con la realidad factual, con el mundo que conocemos, que nos es familiar y que entendemos por real. Esta ruptura, a su vez, implica que la fantasía tiene algunas explicaciones que dar. En simples palabras, un texto fantástico, y por texto me refiero a cualquier pedazo de arte, no solo a las novelas, sino también a las películas y a las series. Un texto fantástico, al contrario de un texto realista, se enfrenta al reto único de tener que explicarle a su audiencia cómo funciona su mundo, su historia, su magia, su realidad política, sus leyes naturales, su lore y un larguísimo etcétera. He aquí parece la gran muralla que los escritores, a los que se le han concedido las riendas de la carreta creativa de la adaptación de Aang, déjame contarte que es un Avatar, no logran superar. Pues no sé si lo habrán notado, pero la serie sufre de una condición crónica llamada diálogos expositivos, cuyos síntomas, es verdad, aminoran mientras más avanza la serie, pero eran lo suficientemente nocivos en el primer episodio como para que yo me cuestionara si los guionistas de la serie hablaban, aunque sea un nivel A1 de fantasía conversacional. Este problema está presente desde el acto 1, escena 1, cuando Ozai le explica al espía del reino de la tierra su plan malvado porque... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es su motivación? Si verdaderamente creo que ni 3 segundos después de contarle y revelarle su plan malvado lo incinera, pues claramente no tiene una motivación, por lo menos no diegéticamente, no adentro de la historia. El personaje Ozai no tiene razón para entrar en este diálogo. Lo que pasa es que los guionistas sienten que la audiencia, que nosotros necesitamos saber esta información, y por ende intentan camuflar este pedazo de información torpemente como diálogo para justificar su existencia. Es un virus, esta enfermedad. Yo sentía que cuando los personajes empezaban por fin a dialogar entre ellos, empezaban a mostrar sus personalidades, empezaban a llegarse a conocer un poco más, de un momento a otro giraran directamente a la cámara para ver a la audiencia a los ojos y asegurarse de que estuvieran aprendiendo y entendiendo la información crucial que te quiere dar la historia. ¿Estás entendiendo, verdad? ¿Te estás entendiendo? Y bueno, esto personalmente hizo que los primeros episodios fueran bastante dolorosos de ver. En especial porque, bueno, los primeros episodios son los que cargan con la parte más pesada de tener que explicarle el mundo a la audiencia. Pero este método, este truco tan burdo y tan obvio, personalmente me ofende muchísimo. Porque la fantasía tiene una enorme tradición, un vasto y profundo río que nutre sus iteraciones modernas. Y tiene también, gracias a todos los que lo navegaron antes, técnicas y métodos para no encallar. Sí, explicar tu mundo fantástico de una manera que se sienta orgánica y natural, que no se sienta ni torpe ni obviamente dirigida hacia tu audiencia, es uno de los más grandes obstáculos de la fantasía, pero hay métodos para superarlo al alcance de la mano. En la adaptación de Disney de Percy Jackson, por ejemplo, tenemos un personaje, Percy, que pertenece al mundo mágico, pero que no lo sabe. Esto le da la excusa perfecta a los guionistas para introducir personajes como Quirón o Luke, que tienden a ser mentores que le explican el mundo a Percy. Los diálogos entre estos personajes mentores y Percy son expositivos, imparten un montón de información, pero se sienten muchísimo más naturales y orgánicos, porque Percy
Percy no tiene esa información, al igual que la audiencia. Hay una diferencia fundamental entre Aang y Percy, porque Aang sí vive en el mundo mágico, sí sabe cómo funciona, algo que los guionistas parecen olvidarse a cada rato. Por eso comentarios como Aang preguntándole a Gyatso cuántos nómadas del aire vienen al festival se sienten tan impostados. De verdad, Aang nunca pensó en preguntarle esto antes a Gyatso. Se supone que están preparando el festival hace semanas. Nunca, se supone que yo me crea que nunca antes salió el tema. Esto es de lo que estoy hablando. Es un diálogo que está claramente dirigido a la audiencia. Está ahí porque los guionistas sienten que la audiencia necesita esta información. No es un diálogo entre dos personajes que viven en ese mundo. Y este es solo uno de los muchísimos ejemplos que suceden a lo largo de toda la serie. Este tipo de diálogos lo único que hacen es pasmar el ritmo, volver inverosímil la historia y alienar a la audiencia. Además, por lo menos para mí, el pecado acometido por los guionistas de esta serie es doble. Porque este tipo de diálogos torpes e impostados que se preocupan solo por informar a la audiencia de cómo funciona el mundo y cómo funciona la magia, no solo les roba tiempo y espacio al desarrollo de los personajes, truncando momentos que hubieran sido mejor usados mostrando sus personalidades y sus complejidades, sino que también tratan a la audiencia como incapaz. Asumen que nosotros, que la audiencia, necesitamos todo ya procesado y mascado, que no somos capaces de ir aprendiendo poco a poco. Y lo que más me molesta a un nivel profundamente personal es que si los guionistas de Avatar estuvieran mínimamente familiarizados con la fantasía como género, sabrían que hay maneras de escalar esta muralla, porque la muralla no es de hecho una muralla. Es una colina que sin duda supone un reto si es que tu carreta creativa no está equipada con las herramientas necesarias, si es que tú como piloto, si es que tú como la persona que escribe no tienes la experiencia necesaria para saber cómo subirla. Pero cuando lo haces, cuando estás en la cima viendo para abajo, te das cuenta de que esto que pensabas que era un obstáculo es en realidad una oportunidad. Que esta colina es lo que evita que el paisaje se vea plano, lo que transforma una planicie en un valle, lo que le da carácter y un estilo propio a tu historia. La fantasía, como cualquier género, presenta obstáculos particulares, pero pensar estos obstáculos simplemente como inconvenientes y estorbos que tienes que dejar atrás lo más rápido posible para continuar con la trama, no solo no es productivo, sino que es una falta de respeto al género. Peor aún, muestra por parte de los guionistas, en el mejor de los casos, una gran falta de creatividad y experiencia, y en el peor de los casos, una escasez de amor. Amor no solo hacia el acto de escribir, sino hacia el género. El mentor o guía que explica las reglas del mundo mágico es uno de los tropos más queridos y más reconocidos de la fantasía. Solo piensen en Gandalf, en Hagrid, en Obi-Wan Kenobi. Pero también es parte constituyente del género simplemente dejar caer a tu audiencia en un nuevo mundo, ajeno y desconocido, y confiar en que son personas con criterio que pueden ir aprendiendo poco a poco. Ir descubriendo paso a paso la magia, la historia, el lore, las leyes de la naturaleza de un mundo nuevo es parte de lo que tanta gente ama de la fantasía, es parte de lo que es el género. Juego de Tronos, El Archivo de las Tormentas, Arcane, Malaz, la lista continúa, son innumerables la cantidad de libros de fantasía inmersiva que simplemente confían en su lector. Cada género es un lenguaje. Para hablarlo hay que conocerlo. Para conocerlo hay que quererlo. Avatar, la leyenda de Aang live action, hace muchas cosas mal, muchísimas cosas bien también, pero me cuesta perdonar una serie de fantasía que parece no querer ser fantasía, aunque no lo quiera inconscientemente. Todo esto para decir, si es que vas a escribir fantasía, lee fantasía primero.